así que anímense. Yo puedo partir con una por mientras, para la doctora Mora. Doctora, nos habló al inicio sobre las trayectorias vitales, ¿cierto? ¿Tendría algún rol la sarcopenia en disminuir esta capacidad intrínseca que tendrías como estas trayectorias vitales iniciales que como las personas vamos desarrollando? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, un poco considerando que lo que les conté de la capacidad intrínseca tiene que ver con nuestra reserva como en distintas áreas, ¿no es cierto? En reserva muscular, reserva cognitiva. Sin duda que la sarcopenia reduce esta capacidad intrínseca y nos hace que nuestra trayectoria vital sea más mala. Y ahí es donde yo creo que es importante reforzar que el sedentarismo ya es un factor de fragilidad. ¿Ya? De repente uno ve personas sanas que no tienen ninguna enfermedad, pero si no hace ejercicio de verdad, que es una persona que tiene más riesgo. Así que creo que por ahí podría ser como la respuesta. Sí, tiene influencia y sin duda que va a afectar el desenlace de esa persona. Ahí parece que viene alguien. ¿Hay alguien más preguntando? ¿Quieres terminar? Hola, Cecilia Vargas, de Clínica Alemana y Hospital Padre Hurtado. Para Paulina. Paulina, en tu experiencia, ¿tú tienes alguna estrategia específica para enfrentar a este grupo de personas en particular? ¿Qué has leído tú acerca o si están implementando algún tema de programa educativo, seguimiento? ¿Como protocolo, dice? Sí, ¿qué piensas tú acerca de eso? Si son útiles. O sea, yo creo que sí son útiles como para tener una guía, pero yo creo que igual va a depender caso a caso. Tenemos pacientes que, por ejemplo, son adultos mayores y que son analfabetos, que uno de repente dice, pucha, todavía es raro ver eso, pero igual ocurre. Pacientes que son de áreas muy rurales, que entonces uno dice, ya, podría, no sé, uno dice, ya, los voy a ver cada 2 semanas, pero no puede venir cada 2 semanas. Entonces, yo creo que sí es bueno tener una guía como algo como lo que mostré, como lo básico de la valoración, la planificación, la ejecución, evaluación, pero igual nos vamos como adecuando al paciente al final. En general, nosotros en el FRIQUE, como les contaba, el seguimiento con la enfermera, al menos el control con la enfermera es cada 3 o 6 meses de acuerdo al manejo que tiene el paciente. O sea, si el paciente viene a control y lo asociamos a la entrega de insumos, entonces el paciente tiene que venir, porque tiene que venir a buscar sus cosas, sus cintas, las jeringas, agujas, qué sé yo. Entonces ahí hacemos el control y si en realidad no está bien en su manejo, si es muy mal manejo, lo voy a citar a control conmigo, no sé, en 2 semanas o 1 semana o lo que sea, o cuando él pueda. Pero si no, va a tener control cada 3 meses así hasta que mejore con nosotras. Y eso también va asociado a que se va a derivar a un nutricionista y se va a ver si es que se pudiera adelantar la hora al médico o si está asistiendo a control. Hay pacientes de repente que llevan 2, 3 años sin control médico y les han hecho solo recetas y nosotros lo pesquisamos ahí porque siempre vienen al control con la enfermera. Entonces... ¿Ustedes tienen un programa de atención de pacientes por enfermería? Sí, Ya, o sea, sí, eso está ahí eso estipulado y yo creo que es bueno que esté asociado a esa entrega de insumos porque es como lo que el paciente no deja pasar. No va a dejar de ir a buscar sus cosas y ahí es como nuestro momento de agarrar al paciente y evaluarlo para ver cómo está. Perfecto. Así que en el FRIQUE es así. Ya, muchas gracias. Lo pueden copiar. Hola, buenos días. Luciana Concha del Hospital Gustavo Frique, diabetóloga. Asevero lo que dice Pauli, realmente las enfermeras nos tienen a todos derechitos con el control. Gracias a todos, muy buenas las charlas. Una pregunta para la doctora Mora. Dado que esta relación que tú mostraste intrínseca entre sarcopenia y diabetes, una pregunta de ignorante, ¿este hecho hace que el paciente diabético podría empezar antes la sarcopenia o es más grave la sarcopenia? O sea, yo creo que ambas cosas. En el fondo, los pacientes diabéticos parten precozmente la sarcopenia, por un poco lo que ya mostré de la resistencia a la insulina, que son factores que acompañan por mucho tiempo, incluso antes del debut de la diabetes.
Por lo tanto, son factores y esta inflamación, por ejemplo, en pacientes obesos, se va dando a lo largo del tiempo y tenemos algo que se llama la sarcobesia o sarcopenia con obesidad, que hay pacientes que tienen un IMC alto y que en el fondo tienen baja masa muscular y fuerza secundario al factor como relacionado con el peso. Por lo tanto, sí, son más complejas y al mismo tiempo la sarcopenia va a generar una mayor dificultad en el control metabólico en ese paciente, porque en el fondo tiene menos como maquinaria energética de gasto también y consumo de glucosa, entonces es más difícil mantener un buen equilibrio en ese sentido. Entonces, ¿tú nos aconsejarías en el paciente diabético empezar a pesquisar antes la De todas sarcopenia? maneras, y le iba a preguntar como al grupo, no sé, y acá a las enfermeras, porque yo desde la geriatría creo que los mayores de 80 años deberían tener una evaluación distinta. O sea, un mayor de 80 tiene un 50% de probabilidad casi de tener fragilidad, tiene alto riesgo de tener algunos cambios cognitivos. Entonces, yo creo que es importante que lo tomemos en cuenta en esa evaluación. Creo que no puede ser que solamente veamos lo médico. Ese paciente tiene que tener una evaluación de marcha o tiene que tener un sit-to-stand, o sea, ayudarlo a que se pare y se siente 5 veces y si lo logra hacer en 15 segundos estamos bien, si no es como para derivar. Pero yo creo que en esta mirada integral que queremos como traspasar acá, creo que es importante pesquisar los síndromes geriátricos que se hacen más frecuentes a medida que pasa la edad. Gracias. Yo por mientras viene el doctor Donoso, le quiero hacer una pregunta a Pauli. Estos pacientes adultos mayores que se hospitalizan, no sé si te toca ver que en un alto porcentaje o a veces hacen delirium, ¿cómo abordas tú la educación en ese tipo de pacientes? Es bien complejo porque en ese caso estamos obligados a que haya red de apoyo. Ya, o sea, tenemos que contar con algún familiar o alguien que se haga cargo como para evaluar el alta de ese paciente. Y nos ha pasado igual que hay pacientes que no cuentan con nadie que los pueda cuidar en la casa, entonces se ha derivado a hospitales de larga estadía y en que se mantienen ahí hasta como que se pueda lograr tener algo como para asegurar el alta, que se asegura al final, pues, porque obviamente ese paciente no se puede ir solo a la casa si no podemos educarlo a él, porque no está en condiciones. Entonces, sí, ahí estamos como obligados a red de apoyo como permanente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, me conocen, doctor Aníbal Donoso. Doctor Salman, una pregunta técnica. ¿Cómo enfoca usted cuando en un paciente diabético, tú puedes sospechar un cáncer de páncreas? En el fondo, ¿cómo es tu enfoque para el paciente? ¿En qué sentido? ¿Cómo tú le vas a enfocar el estudio y la explicación de por qué estás pidiendo tantas cosas? Porque a todos nos ha pasado de repente, a mí varias veces, de hecho, he pedido, por ejemplo, un 699 y he tenido pacientes mandándome email y WhatsApp todo el día así histéricos, ¿por qué le pedí ese examen? Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿Cómo tú le explicas por qué le vas a hacer ese estudio? ¿Aló? Sí. Muy buena pregunta porque no tiene una respuesta obvia y por eso que cada caso es individual. Yo creo que, o sea, yo he tenido, y lamentablemente para el paciente, la oportunidad de diagnosticar cáncer de páncreas, algunas cosas bastante obvias, porque además de haber bajado de peso, venía con ictericia y, bueno, parece obvio que pude estar por ahí. En otras oportunidades ha sido debido a baja de peso. La baja de peso es lo que a mí me ha hecho... claro, pues si tiene 15 de hemoglobina glicosilada, la misma diabetes descompensada, uno lo hace bajar de peso, pero en otras oportunidades el paciente tiene 7,9 de hemoglobina glicosilada con un control razonable, adulto mayor, y resulta que viene bajando de peso y uno al tiro salta la alarma que pudiera tener un cáncer. Entonces, y como no se puede estar haciendo endosonografía ni escáner de una manera tampoco arbitraria, yo no pido inicialmente el 699 porque me ha pasado de que tiene varios falsos positivos y por lo tanto me voy a la imaginología y habitualmente al paciente le explico de una manera simple, con lenguaje sencillo, o a la familia, que lo que estoy buscando es que anatómicamente el páncreas esté bien.
y claro, de repente sale el tumor y lamentablemente las veces que lo he pesquisado, la mayoría de las veces que lo que termina saliendo en la literatura que con metástasis pancreáticas, pulmonares, la verdad es que hay poco que hacer. Así que sí, hay que tratar de justificar el examen, pero explicándolo con el razón de por qué uno lo está pidiendo, habitualmente el paciente o la familia lo entiende. Se me pidió también, y me voy a agarrar medio minuto, de que hablar del manejo. Se me pidió también en la charla, pero en realidad eso es como para una charla entera. Y yo quisiera resumir solamente en 2 palabras. Primero, en el caso de la diabetes por cáncer de páncreas, va a depender obviamente del estadio que uno lo encuentre y si ya es un cáncer resecable o no. Por lo tanto, ahí la expectativa de tratamiento tiene que ser acorde a un paciente en el cual lo que uno busca es que no tenga síntomas por lo mismo, por la hiperglicemia, si ya más encima va a tener un cáncer de páncreas. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer tratamientos, ¿cómo se llama?, razonables en un contexto, la mayoría de las veces, paliativo. Pero lamentablemente, a pesar de eso, son con requerimiento de insulina. Y el cáncer de páncreas, como paraneoplásico, tiende a ser muy hiperglicemiante y, por lo tanto, aunque no queramos, la insulina va un poquito de regla la mayoría de las veces. Y en el caso de este tipo 1, se va a hablar mucho de eso después, en adulto mayor, pero la verdad es que también creo que también hay que ser razonable con las expectativas, lo mismo porque esos mismos casos que mostré, 93, 96 años, uno va a tratar de que el paciente no tenga hipoglicemia, que no tenga hiperglicemia, también va a requerir insulina, evidentemente, pero después de hablar de eso, cada vez hay más información con tecnología, monitoreo, bomba de insulina en adultos mayores con diabetes tipo 1, por lo tanto, evidentemente va a depender de la edad del paciente, de sus comorbilidades, de su expectativa de vida y, por lo tanto, probablemente si hay un grupo etario que tiene que ser muy personalizado y no todos van a requerir lo mismo, en este caso, el adulto mayor. Muchas gracias. Eso. Muy buenos días. Juan Carlos Flores, médico internista del Hospital de Talca. A la doctora Moya quería hacer una consulta. Me parece que vi en su diapositiva como un requerimiento de proteína de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso, porque es una dosis alta de ingesta proteica. ¿Qué estrategias utiliza usted para tratar de llegar a la meta en ese caso? Y lo otro es suplemento de creatinina, como se vio en el congreso anterior, 5 gramos por día, ¿verdad? Bueno, gracias por la pregunta. En realidad es un desafío inmenso llegar a una persona mayor a consumir esa cantidad de proteínas, porque en el fondo afectan varios factores que tienen que ver con la palatabilidad, como el tema de los alimentos más duros versus los más blandos. Tienen más apetencia por alimentos que sean mucho más carbohidratos que la dieta basada en proteína. Entonces, es un desafío que yo, en general, depende un poco del objetivo. Y ahí es donde uno hace esta evaluación integral y define si un paciente, en el fondo, la meta es que no haga hipoglicemias o que en realidad mantengamos. Ahí uno hace cálculos de expectativa de vida y si un paciente tiene una expectativa de vida de 10 años o más, en realidad el objetivo es mantenerlo sano, tan como uno lo hace con una persona más joven con diabetes. Y en ese sentido, ejercicio y nutrición son los factores de lo nutricional. Las estrategias son en general mantener en los 3 alimentos principales del día, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Yo uso hartas proteínas que se pueden usar con los alimentos, por ejemplo, estos scoops de proteínas Chef Protein, se los indico en la sopita de lentejas, como que pase un poco más desapercibida, pero que pueda darle un aporte de 25 gramos en una sopa. Es un factor súper útil y que, de verdad, con harto queso rallado, los pacientes no lo sienten tanto el sabor y se lo toman perfecto. O el estándar. Sí, las whey, menos, porque son proteína de suero de leche, son súper buenas, pero en el fondo hay unas que se puede cocinar con ellas, entonces se pueden someter a calor, que son las Chef Protein. Entonces yo creo que esa, de verdad, encuentro que me ha ido bien con mis pacientes mayores y lo sumo a las sopitas. Entonces les digo, si les gusta una sopa de verduras, coloquemos un poco de esto. Y lo otro es también, por ejemplo, las leches, si hay pocos recursos, porque ahí está el tema, ¿cuáles son los recursos de mi paciente? Uno podría incluso al vaso de leche agregarle una cucharada más de leche, o sea, de leche descremada o leche descremada para aumentar la cantidad de proteínas por el vaso de leche que está ingiriendo. Entonces podríamos hacer una leche hiperproteica con una cucharada extra, ¿no es cierto? Una leche líquida, colocarle una cucharada más de leche en polvo, podría fomentar también el aporte proteico en cada uno de los puntos. Las jaleas, hay unas jaleas con proteínas también,
que tienen 10 gramos de proteína y son bastante baratas, que son loncoleche, así que eso también les gusta la jalea, entonces distribuyo ahí entre jaleas, yogures y sopitas con proteína. Muchas gracias, doctora. De nada. Yo quiero hacer una pregunta a Paulina, en el fondo para compartir un poco más de tu experiencia. ¿Cómo funciona esta estrategia de educación por pares? ¿Cómo conocer un poco esa experiencia? Porque yo no lo había escuchado, me parece súper importante o como útil en el fondo. ¿Sí? A ver, las veces que he participado como en estas charlas como de grupo, por ejemplo, para un día de la diabetes, pusimos como un stand en la entrada del hospital y la idea era que la gente que iba pasando tomáramos glucotest, pero teníamos 3 pacientes. Y una de ellas era adulto mayor, que obviamente ella es súper motivada, tiene buen control, se maneja, va a todos sus controles regulares, entonces ella estaba en llamas porque la habíamos invitado Entonces ella conversaba con la gente que pasaba, entonces decía, no, yo soy diabética, pero usted tiene que hacer ejercicio, tiene que cuidarse, porque para que usted sea un adulto mayor vital y no sé qué. Entonces, había mucha gente que pasaba, que de repente eran más jóvenes, y quedaban así como, chuta, qué bacán. Y la verdad es que para ella, personalmente, después nos contaba, que le encantó participar en esto porque a ella le encantó entregar su experiencia como paciente. Y eso la verdad es que los incentiva a seguir con buen control, como manejándose bien. Y entonces, la verdad es que igual por tiempo, no muchas veces es factible hacer estas como reuniones, pero el par de veces que lo hemos hecho ha funcionado como muy bien. Y como que el resto de personas, no necesariamente que sean pacientes nuestros, lo toman de buena forma, el ver que no solamente está como el médico, que siempre están los mismos como entregando la información, sino que hay pacientes así como ellos que les entregan como tips. Ella entregaba todos sus tips de cómo se controlaba la glicemia, de cómo se pinchaba, de a qué hora se pinchaba, todo bien, excelente. Así que yo creo que es súper buena estrategia cuando tenemos pacientes así como motivados. Sí. Tenemos un minutito más para una pregunta. Ahí viene alguien. La última pregunta. Gracias. Hola, gracias por las presentaciones. Mi nombre es David, soy becado en geriatría y es pregunta para la doctora Mora. Me voy a tomar de un comentario que hizo recién y creo importante quizás para la mayoría que no está quizás en geriatría poder saber y abordar respecto a pronóstico, porque hablé de pronóstico de vida y tenemos un montón de calculadoras y nosotros ocupamos BGI como principal herramienta, pero ¿qué recomendaría usted para una atención ambulatoria, por ejemplo, para medir este pronóstico y saber qué dejar? Excelente pregunta, doctor Barrientos. Fantástico. Futuro colega, qué bueno. A ver, de las herramientas, en realidad, claro, la BGI es la principal donde nosotros podemos dimensionar, ¿no es cierto?, a través de todos los dominios cuál es la expectativa del paciente, pero existe el iPrognosis, que yo creo que es como el más utilizado. No es una herramienta que está validada en Chile, pero en el fondo es de población norteamericana y lo que mide el iPrognosis es, en el fondo, varias dimensiones, incluso agrega dimensiones funcionales, dimensiones cognitivas, la capacidad de hacerse cargo de cosas, mide si tiene enfermedades previas, si tiene buen control, si es que tiene diabetes, si está hospitalizado. Es un sinnúmero de preguntas y entre esas la edad también y el sexo. Y me permite saber, en el fondo, cuál es la probabilidad de que ese paciente fallezca en distintas como a los 5 años, a 10 años o a 14. En general yo uso el índice de Lee y Schomburg para la expectativa de vida y con eso uno puede planificarse. Es cierto que para uno desde la geriatría hace la BGI y ve los dominios y si tiene baja carga de enfermedad, no sé, tiene dislipidemia que en realidad no no usa un medicamento, el paciente está bien cognitivamente y mentalmente, también en lo anímico es un punto importante, ¿no es cierto?, para el control de enfermedades, es un paciente que funcionalmente es independiente en avanzadas, todavía trabaja y tiene una buena red de apoyo, eso uno ve inmediatamente que el futuro es auspicioso y que lo más probable es que si hacemos una prevención importante en enfermedades neoplásicas y también en el control de los riesgos que pueda tener, ese paciente tiene una expectativa de vida de 10 o más años. ¿Ya? Entonces,
desde la vejez es fácil, pero con esa herramienta uno puede tener ese valor y saber en el fondo cuál es la expectativa en años. Yo creo que un paciente con expectativa de vida de menos de 5 años, uno debería tratar de enfocarse en el control de riesgos, ¿ya? Y pacientes con 10 o más es como un manejo full para evitar en el fondo las complicaciones secundarias a la diabetes, pero eso. Gracias. Y aprovechando de lo que me preguntó, yo creo que en lo geriátrico nosotros integramos la parte cognitiva, pero también la parte emocional. Y un poco lo que tú comentabas de esta persona mayor, súper activa y feliz, yo creo que ahí es lo que muestra también cómo nuestros pacientes van a ir en el control. Cuando uno ve un paciente pesimista, triste, afectado por muchos motivos, ni siquiera son las patologías, uno sabe que ese paciente va a tener peor control. Entonces creo que ahí es donde tenemos que mirar más dimensiones para poder dar una oportunidad de un tratamiento efectivo, centrado en el paciente y en cuáles son sus objetivos. Y yo creo que ahí es donde tienen que derivar al geriatra. Bueno, le tenemos unos regalitos a los expositores. Muchas gracias por nuevamente sus excelentes presentaciones. A continuación los invitamos a un café y el próximo módulo es a las 10:40, así que los esperamos puntuales en el módulo Estrategias Terapéuticas en el Adulto Mayor, Pros y Contra. Muchas gracias.